Explorador urbano, ¿cuál fue tu historia de mejor me voy de aquí más intensa? Cuando estaba en primer año de secundaria, dos amigos y yo decidimos andar en patineta por la ciudad. Encontramos un enorme tubo de desagüe de unos 2 metros de diámetro, justo enfrente del centro comercial local, y pensamos que sería divertido entrar a explorar y patinar por dentro, pero había demasiada agua como para hacerlo. Mientras avanzábamos, vimos el típico graffiti y basura que suele haber en esos lugares. Unos cientos de metros más adentro llegamos a una cámara que medía aproximadamente 3 por 3 metros. Dentro parecía que alguien había acondicionado algunos lugares para descansar. A mis ojos de adolescente, se veía como un rincón genial para pasar el rato. Seguimos explorando para ver hasta dónde podíamos llegar. Unos cientos de metros más adelante llegamos a una cámara más pequeña, de unos 2 por 2 metros, donde el tubo grande se reducía a uno más pequeño de 1 metro de diámetro, a 1 metro del suelo de la cámara, y había otros tubos más diminutos, de unos 15 a 20 centímetros, por los que no cabía una persona. Decidimos descansar ahí un rato. Cuando dejábamos de hablar, empezábamos a escuchar lo que parecían pasos. Nos callamos por completo para asegurarnos de que escuchábamos bien. Y sí, se oía claramente a alguien caminando por el agua a paso normal. No se escuchaba nada más aparte de las gotas de agua y esos pasos. Si nosotros podíamos escuchar sus pasos, seguro que esa persona podía oírnos hablar. Decidimos que no queríamos toparnos con quien fuera que estuviera ahí, así que nos metimos por ese tubo más pequeño, apenas lo suficientemente grande como para ir de rodillas sobre nuestras patinetas y empujarnos con las manos. Salimos a 1 kilómetro más adelante, emergiendo por una tapa de alcantarilla en medio de un estacionamiento, al otro lado del centro comercial. Por suerte, ningún auto nos atropelló en el proceso. Nunca supimos de quién eran esos pasos, pero nos pusieron los pelos de punta. No soy realmente un explorador urbano, pero hice algo de urbex con amigos que ya tenían experiencia. Como vivo en París, decidimos ir a las catacumbas de París. No es precisamente el mejor lugar para comenzar siendo principiante. Tuvimos que arrastrarnos por espacios muy estrechos, caminar por pasillos llenos de agua y todo ese tipo de cosas, pero la verdad no estuvo mal, conocimos a otras personas muy agradables, almorzamos ahí mismo, etc. Fue una experiencia bastante interesante, ya que es un lugar tan hermoso como extraño para estar. La parte aterradora llegó unos días después de la exploración. Hablando con un amigo sobre lo que habíamos hecho, me di cuenta de lo peligroso y aterrador que había sido en realidad. Estábamos a quién sabe cuántos metros bajo tierra, sin ninguna forma de contactar con emergencias si alguien se lastimaba o se perdía, y además tuvimos que arrastrarnos por espacios tan ajustados que bien podrían haberse bloqueado justo cuando salíamos de las catacumbas. Estábamos solos en la oscuridad, en un sitio que supuestamente no está abierto al público, y éramos totalmente responsables de lo que pudiera pasar. Solo imaginar quedar atrapado allí, en un lugar oscuro sin forma de comunicarte con nadie afuera, obligado a deambular quizás hasta morir. Nadie puede oírte desde la superficie, y uno puede perderse fácilmente entre tantos pasillos distintos. Es un verdadero laberinto en la oscuridad, y nunca sabes con quién podrías cruzarte en lugares así. Mi esposa y yo estábamos explorando un edificio enorme y antiguo en Detroit. El lugar estaba completamente cerrado, con todas las puertas y ventanas selladas con tablones, excepto una. Aunque era pleno mediodía, el interior estaba completamente oscuro, así que tuvimos que guiarnos con linternas. Era un edificio típico del viejo Detroit, con pisos de madera, algunos alfombrados, que crujían bastante mientras nos movíamos. Creo que tenía entre 4 y 6 pisos, ocupaba media manzana de largo y era algo angosto. Había sido ampliado varias veces a lo largo de su historia, lo que le daba un aire desordenado, como un laberinto. Avanzamos lentamente de un extremo al otro, solo para ver qué encontrábamos. Llevábamos 1 o 2 horas ahí dentro y habíamos llegado hasta la entrada principal, que estaba completamente tapiada por fuera, cuando escuchamos, por primera vez, sonidos de alguien más moviéndose dentro del edificio. Calculé que venían de otra planta, en una zona más profunda del edificio. Ya nos había pasado de cruzarnos con otros exploradores antes, y no era gran cosa, generalmente uno le daba espacio al otro. Pero este lugar estaba tan herméticamente cerrado y oscuro que se sentía muy claustrofóbico. Los pasillos eran largos y angostos, y si esa persona terminaba en nuestro mismo piso, tendríamos que pasar justo junto a ella. Además, este lugar estaba más cerca del centro de la ciudad de lo que solíamos explorar, así que no podíamos descartar la posibilidad de que fuera la policía o algún tipo de seguridad privada. Por muchas razones, no queríamos cruzarnos con quien fuera que estuviera ahí. Revisamos la entrada del frente, pero por supuesto, estaba completamente sellada.
Los ruidos de movimiento continuaban, acercándose con cautela. Después de un par de minutos de escuchar con atención, me di cuenta de que esa persona se movía lentamente, luego se detenía a escuchar, y luego volvía a avanzar. Estaba intentando ubicarnos dentro del edificio, lo cual me dio aún más motivos para no querer encontrarme con ella. Y para peor, teníamos que pasar por el mismo piso por el que veníamos si queríamos salir, ya que la única salida era por el extremo opuesto de donde estábamos. Nada bueno. Le tomé la mano a mi esposa y subimos varios pisos para poner algo de distancia entre nosotros y quien estuviera ahí. Avanzamos por el edificio tan rápido como nos lo permitía la oscuridad, pero al detenernos a escuchar, notamos que esa persona también había acelerado. Se movía rápido, tal vez 2 o 3 pisos debajo de nosotros, y ya no se molestaba en ser silenciosa. Mierda. Tardamos unos 20 minutos en volver hasta la entrada trasera por donde habíamos ingresado. La otra persona intentó encontrarnos durante todo ese tiempo. Se sentía como estar atrapados en una película de terror de serie B. Por suerte fuimos más rápidos y salimos antes de que pudiera alcanzarnos. Corrimos hasta donde teníamos el auto y nos fuimos antes de que saliera. Nunca llegamos a ver quién era. Zona de exclusión de Chernóbil, en Ucrania. Estuve allí en abril de 2011, justo después del 25º aniversario, y contraté un guía personal por 2 días para poder tomar fotografías sin tener que estar en un autobús con un montón de gente. Después de las primeras horas del primer día, el guía se dio cuenta de que no estaba allí por el típico recorrido turístico, sino que solo quería hacer fotos, y terminó dejándome a mi aire la mayor parte del tiempo. Nos deteníamos en alguna zona de la ciudad de Pripyat y él decía: "Este es el hospital, asegúrate de mirar los niveles superiores, ten cuidado con la habitación del otro lado, en el techo, no bajes al sótano. Estaré en el auto, vuelve en 1 hora". Perfecto. Era mi maldito sueño hecho realidad como fotógrafo amante de la decadencia urbana y los lugares abandonados. Una de las cosas que más me impactó fue lo incómodamente silencioso que es todo. Estás en una ciudad, pero no hay ningún sonido más allá del de la fauna. Por momentos, de verdad sentías que eras la última persona en la Tierra. Por supuesto, llevas contigo un contador Geiger, ya sabes, por aquello de la explosión del reactor nuclear. Y aunque en la mayor parte de la ciudad la radiación de fondo es relativamente baja, algunos sectores incluso tienen menos radiación que ciertas ciudades grandes del mundo. Aún hay zonas donde no conviene quedarse demasiado tiempo. Uno espera recibir una dosis más alta de lo normal solo por estar allí, pero igual quieres minimizarla lo más posible, por razones obvias. Terminas acostumbrándote al tic constante del contador mientras caminas. A veces varía un poco, pero con el tiempo se vuelve un sonido de fondo. Mientras recorría el hospital, me dejé llevar por la emoción de estar allí, fotografiando, viviendo en persona un sitio que había leído tantas veces durante mi infancia. Llegué al final de un piso y entré en la escalera para subir. El maldito susto que me dio escuchar los tics subir de golpe, seguido por la alarma del contador Geiger, me paralizó. Fue como ese sobresalto que te despierta justo antes de dormirte, pero prolongado unos 5 segundos. Una de las cosas extrañas de la radiación es que, a menos que estés recibiendo una dosis letal, no hay ninguna señal. No tiene olor, ni sabor, ni se siente nada. No había nada en esa escalera que diera la impresión de ser caliente, pero por alguna razón había una acumulación de radiación justo ahí, y si no fuera por el aparato gritando, no habría sabido que algo andaba mal. ¿Letal? Ni cerca. ¿Preocupante? Sí. Mejor no quedarme mucho tiempo por aquí, pensé. Tomé una foto rápida, salí de ahí y me fui al otro extremo del hospital para usar otra escalera. Me asustó muchísimo. Un amigo y yo fuimos a explorar un hospital abandonado en nuestra ciudad. Había un camino largo que subía en espiral por una colina hasta llegar al hospital, y al costado izquierdo del camino había un bosque bastante denso en una pendiente empinada. Mientras subíamos por ese viejo camino, la chica que me acompañaba me detuvo y me dijo que escuchaba pasos en el bosque, en la parte alta, mientras caminábamos. Y sí, al reanudar la marcha se oía claramente el crujido constante de alguien caminando a nuestro ritmo, pero con lo empinado del terreno y la vegetación espesa no podíamos ver quién era. Si nos deteníamos, los pasos se detenían. Llamaba, pero nadie respondía. La sensación era muy inquietante. Aún así, seguimos hasta llegar al hospital y subimos por una vieja escalera que llevaba al techo, desde donde había una vista increíble del área que lo rodeaba. Caminamos un poco por el techo hasta que llegamos a una chimenea muy grande, de 1 metro y algo. Al mirar hacia el interior oscuro durante un rato, tomé unas piedritas que había cerca y las lancé dentro para ver qué tan profundo era. El hospital tenía varios niveles.
De pronto comencé a escuchar un extraño sonido de aleteo que se hacía cada vez más fuerte, hasta que tuve que agacharme porque una gran cantidad de murciélagos salió disparada de la chimenea hacia el cielo. Fue muy surrealista verlos volando enloquecidos a nuestro alrededor, pero como ya estaba atardeciendo, la mayoría se fue volando. No tuvimos ningún problema al irnos, pero nunca supimos quién nos seguía en el bosque. Podría haber sido un guardia de seguridad, pero si lo era, nunca dijo ni una palabra. Estaba explorando una mina abandonada por segundo día consecutivo. Esto fue en un pequeño y viejo pueblo del medio oeste que en su momento prosperó gracias a la industria minera, pero que lleva mucho tiempo abandonado. Además, estaba a unos 10 minutos a pie del camino más cercano. Esta vez fui con otros amigos y mejores linternas. La puerta por la que había entrado el primer día ahora tenía un candado. Eso debió haber sido la primera señal de advertencia, pero encontramos una entrada desde el techo de uno de los edificios principales y decidimos seguir explorando. Tras recorrer unos 3 niveles subterráneos del túnel, volvimos a la planta principal para explorar el taller y el garaje. Yo estaba mirando a través de las rendijas de luz que entraban por las paredes oxidadas de metal cuando noté un color brillante que no encajaba con el entorno. Era un hombre que me miraba desde afuera a través de las rendijas, lo distinguí por su suéter azul. Vi 2 pares de ojos observándonos dentro del edificio. Le susurré a mis amigos que había personas espiándonos por la pared. Salimos corriendo como pudimos, saltamos desde el techo y nos metimos al bosque. Los hombres iban en una camioneta y comenzaron a dar vueltas buscándonos, incluso bajaron del vehículo para revisar la zona. No podíamos verlos desde donde nos escondimos, pero escuchamos claramente cuando el motor se apagó, se abrieron las puertas y los pasos rompieron hojas y ramas a solo unos 6 metros de nosotros. Estuvimos ocultos unos 15 minutos mientras los hombres registraban los alrededores. Es mucho más difícil de lo que uno piensa tratar de controlar la respiración después de haber corrido. Fue aterrador. No pienso volver ahí. Una vez estuve explorando una antigua planta de filtración de aguas pluviales. Los niveles inferiores del edificio principal estaban completamente inundados, lo cual resultaba muy inquietante, y estaba todo cubierto de vegetación. Era mi segunda visita y quería ver más de lo que había visto la vez anterior. Un amigo y yo tuvimos la brillante idea de meternos por uno de los conductos que tenía la tapa de un registro abierta, algo realmente imprudente por muchas razones. Pensamos que sabíamos, o al menos teníamos una buena idea, por dónde saldría el conducto, ya que había otro registro al otro lado del complejo alineado con la dirección del tubo. Cuando finalmente llegamos, resultó estar soldado y sellado. Lo peor fue que, al darnos la vuelta para regresar, nos dimos cuenta de que habíamos avanzado pendiente abajo. El interior del conducto estaba bastante resbaladizo y por un momento creímos que no podríamos retroceder por donde habíamos venido. Nunca antes ni después he sentido un nivel de claustrofobia tan intenso. No es precisamente exploración urbana, esto fue cuando vivía en una zona rural del sur, pero una amiga y yo fuimos a una casa rodante abandonada porque ella quería mostrarme todas las revistas Playboy viejas que habían quedado tiradas por ahí. Había pentagramas pintados en la puerta de entrada y en una pared del dormitorio que estaba pasando la cocina, pero eso no nos asustó demasiado. Mi hermano era uno de esos adolescentes oscuros y ya había visto suficientes pentagramas mal pintados con aerosol como para saber que eran solo idiotas jugando a hacerse los satánicos. No, lo verdaderamente aterrador fue el gato medio sin vida colgado de las patas traseras en el ventilador del techo, en la habitación del fondo al final del pasillo. Fuimos a bajarlo para llamar a la policía y, con suerte, poder enterrarlo en su casa y darle algo de paz. Pero entonces despertó y empezó a chillar. Me arañó los brazos, a ella la cara, e intentó escapar, pero estaba tan débil que apenas podía tambalearse. Finalmente logramos envolverlo con mi camiseta y volvimos caminando a su casa para explicarle a su mamá dónde habíamos estado y lo que había pasado. Ese gato cascarrabias vivió como 6 años más, sin dientes, con las patas traseras dislocadas, que el veterinario logró arreglar, aunque siempre caminó con una leve cojera y con unas cataratas terribles. Fui a explorar un campus universitario abandonado, estuvo bastante bien. Estaba programado para demolición y había algunos grafitis realmente buenos. Mientras recorría el lugar, le mandaba videos a una amiga mostrando lo que encontraba. El lugar era básicamente un solo edificio en medio de un terreno enorme y vacío, con espacio abierto de unos 100 metros hacia cada lado. El edificio tenía 3 pisos, y en la planta baja había una zona abierta donde parecía haber un auto abandonado. Yo estaba mirando los grafitis, explorando la basura tirada por todas partes y grabando videos para mi amiga, cuando me acerqué a filmar el grafiti que estaba justo al lado del auto. Empecé a grabar y, para mi sorpresa,
El auto se encendió. Inmediatamente levanté las manos y señalé hacia la salida en plan perdón, no sabía que había alguien, ya me voy, pero el tipo empezó a tocar la bocina sin parar y a acelerar el motor. Ahí me asusté y salí corriendo por el camino de entrada hacia la reja y, ¿adivina qué? El tipo empezó a perseguirme con el auto mientras seguía tocando la bocina. Por la confusión y los nervios, sin darme cuenta le mandé el video que acababa de grabar a mi amiga, y lo subtitulé sin querer con 1111 mientras corría. Todavía tengo guardado ese video por si a alguien le da curiosidad. En ese momento, estaba justo delante de los faros del auto, con el pegado detrás, así que me salí del camino y corrí sobre un montón de piedras, pero me caí al otro lado. Me raspé feo la rodilla, mis anteojos salieron volando y se rayaron. Los recogí como pude y corrí, más bien cojeé rápido, hasta una zona con arbustos que cubrían parte del cerco. El tipo se detuvo cerca, bajó la ventanilla, y el olor del auto se sentía desde lejos. Definitivamente vivía ahí. Tenía la adrenalina a 1000, me arrastré más entre los arbustos, pero no podía trepar la reja sin que me viera. Decidí esperar a que se fuera. Estuve ahí unos 20 minutos mientras el tipo se quedaba con el auto encendido. Mi amiga, por su parte, estaba al borde de un ataque de pánico, pensando que me habían matado, y yo ya empezaba a sentir el dolor de la pierna con la adrenalina bajando. No podía trepar la reja sin que me viera, y mi amiga me escribía sin parar preguntándome si estaba bien. Terminó yendo en auto a buscarme. Se estacionó unas cuadras más arriba, el tipo manejó hacia esa zona y eso me dio la oportunidad de escalar la reja. Ella vino corriendo hasta donde le había dicho que estaba, me levantó, y salimos disparadas de ahí. Nunca en mi vida sentí tanto miedo, y nunca valoré tanto a alguien como a ella ese día. Fui a explorar una antigua fábrica textil en una zona rural de Alabama. Era bastante fácil esconder el auto para estacionar, e incluso podías meterlo directamente al lugar si tenías tracción en las 4 ruedas. Íbamos seguido, y una vez estacionamos justo en el lote trasero de la fábrica y decidimos subir por unas escaleras hasta el techo. Ya en el techo, el sol empezaba a ponerse, así que preparamos nuestras linternas frontales, nos quedamos a ver el atardecer, y luego decidimos bajar. Justo cuando íbamos caminando hacia la escalera, la alarma de mi auto empezó a sonar abajo. En ese instante, desde el techo del edificio de enfrente, alguien nos apuntó con una linterna, pero no dijo absolutamente nada. Yo estaba demasiado preocupado por el auto como para pensar mucho en la persona, pero lo extraño fue que no nos persiguió, no gritó, no hizo ningún movimiento agresivo. Solo mantuvo su linterna apuntando hacia nosotros todo el tiempo, sin dejarnos ver quién era, siguiéndonos con la luz hasta que entramos al auto y nos fuimos. Nunca volví después de eso. Ya demolieron ese lugar. Había una enorme planta de almacenamiento de sal, con una montaña de sal gigantesca propiedad de una empresa privada, en un terreno bastante descuidado junto a la bahía de la ciudad. Supongo que esa empresa vendía sal al municipio y otras localidades para mantenimiento de las calles en invierno. Mis amigos y yo, todos de unos 12 años en ese entonces, como hacen los chicos a esa edad, pensamos que sería genial colarnos y trepar hasta la cima de esa montaña de sal. Era inmensa, de unos 60 metros de altura. Cuando llegamos arriba lo celebramos, recompensados con una vista espectacular del perfil de la ciudad iluminado al otro lado de la bahía, justo cuando el atardecer se convertía en anochecer. Cuando ya nos estábamos preparando para bajar, vimos que había unos 5 perros guardianes, creo que eran Doberman, en la base de la montaña, mirándonos fijamente con una expresión que helaba la sangre. No podían subir porque no tenían tracción en la sal, y probablemente les dolían las patas. Todos empezamos a entrar en pánico, el hermano menor de uno de mis amigos rompió en llanto, empezamos a gritar pidiendo ayuda, pero no había nadie. Era un domingo por la tarde, frío y avanzado noviembre. El cielo se oscurecía por completo mientras caía la noche. Estuvimos probablemente unas 2 horas arriba tratando de decidir qué hacer. Al final, nos quedamos completamente en silencio, nos acostamos boca abajo fingiendo que habíamos desaparecido. Los perros, al parecer aburridos o distraídos, empezaron a alejarse. Seguimos vigilando, y cuando vimos que no volvían después de unos 20 minutos, bajamos de la montaña de sal lo más rápido que pudimos y corrimos directo hacia la reja por donde habíamos entrado. Por suerte, todos logramos salir sanos y salvos. Nuestros padres estaban furiosos, listos para llamar a la policía porque no habíamos regresado a casa cuando oscureció. Fue uno de los momentos más aterradores de toda mi infancia. Tenía 16 o 17 años, alrededor de 2006, y estaba con unos amigos en un parque en un suburbio al oeste de Chicago. Era una reserva forestal de tamaño medio, con un gran terreno industrial que llevaba al estacionamiento,
luego una zona de pradera y después un bosque denso con senderos. Estuvimos caminando por el bosque durante un par de horas en la tarde y empezamos a ver algunos pentagramas dibujados por ahí. Nada demasiado raro, pero estaban concentrados en una zona específica. Un campo de unos 185 metros cuadrados cubierto por pasto de más de 1 metro de alto. Por alguna razón, se me ocurrió que sería divertido meterme justo al centro de ese campo. En pleno centro, encontré un rectángulo de tierra removida, de unos 2,5 metros de largo por 1 metro de ancho, justo del tamaño de una tumba. Como el pasto era tan alto, casi no se notaba, pero al apartarlo se veía claramente, como un montículo funerario reciente. Le dije a mi amigo que teníamos que irnos, y salimos directo hacia el estacionamiento. Como él no dejaba fumar en su auto, nos encendimos un cigarro junto al coche. Justo entonces apareció una patrulla. Como éramos menores, tiramos los cigarrillos e intentamos subirnos al auto, pero el policía encendió las luces y nos detuvo. Al ver que éramos solo unos chicos, nos dijo algo como: «Será mejor que se vayan de aquí. Este no es un buen lugar para estar después del anochecer». Decidí hacer una exploración en solitario en una iglesia abandonada. Me metí por una ventana y caí en el sótano. Después de recorrer algunos pasillos, encontré una sala grande con unas escaleras que llevaban al nivel principal al otro extremo del cuarto. Empecé a cruzarlo cuando escuché pasos sobre mí. Sonaba como si alguien estuviera caminando con muletas o con una pierna de palo, haciendo un ruido extraño. Clock-tonk, clock-tonk. Los pasos parecían ir en círculos. Me detuve por un momento. Ya había tenido encuentros con personas sin hogar y, en general, habían sido tranquilos. Hablábamos un rato, les daba un cigarro y algo de cambio, y todo estaba bien. Normalmente no me asustaba encontrarlos. Pero esta vez sentí algo distinto, algo malo. Después de dudar un momento, di unos pasos más hacia las escaleras. Estaba tan concentrado en el ruido que pateé sin querer una lata de pintura en aerosol vacía, que salió rodando y haciendo ruido. Los pasos sobre mí se detuvieron. Y entonces, lo que fuera que estuviera ahí, empezó a correr hacia las escaleras, todavía con ese clock-tunk, justo hacia donde yo estaba por empezar a subir. Sentí un miedo como nunca antes en mi vida. Salí corriendo a toda velocidad de vuelta hacia la ventana por donde había entrado, mientras aquello bajaba las escaleras. No sé cómo, pero logré trepar y salir. No miré atrás hasta estar fuera del edificio, y para ese momento no se oía ni se veía nada. Me quedé un par de minutos afuera, esperando, pero al parecer quien o lo que fuera decidió que ya había logrado asustarme lo suficiente y se retiró. Epílogo algo espeluznante. Unas 3 semanas después volví con un par de amigos. Entramos al edificio y subimos sin problema. Dentro de la iglesia encontramos señales claras de que varias personas sin hogar vivían ahí. Colchones en las esquinas, restos de pequeñas fogatas, nada fuera de lo común. Pero en los alféizares de las ventanas encontramos varios pájaros y pequeños mamíferos sin cabeza, con los cuerpos alineados cuidadosamente. Después de revisar y tomar fotos en el santuario principal, uno de mis amigos y yo subimos al 3er piso, que tenía aulas y oficinas. Al subir las escaleras, vi una puerta abierta al final del rellano. Cuando estaba por llegar arriba, la puerta se cerró de golpe. La habitación estaba oscura y no parecía tener ventanas, y no había corriente de aire ni ninguna ventana abierta a lo largo del pasillo que pudiera haber causado que se cerrara. Mi amigo intentó abrir la puerta, pero dijo que sentía como si algo del otro lado la estuviera empujando para mantenerla cerrada. Decidimos no explorar ese piso, y al bajar y contarle al otro amigo, todos estuvimos de acuerdo en que era hora de irnos. Unos 3 años después volví a esa iglesia. Al subir al 3er piso, encontré la misma puerta completamente abierta. Al alumbrar con mi linterna confirmé que no había ventanas en ese cuarto. Esa iglesia es bastante conocida entre quienes exploran por la zona, y aunque muchos dicen que les dio una mala espina o sintieron algo raro, nadie más ha tenido experiencias como esa. Supongo que la primera vez fue algún residente del lugar intentando espantarme, que los animales muertos fueron obra de alguien con problemas mentales sin tratamiento, y que la puerta cerrándose fue alguien que solo quería que no lo molestaran. Aún así, toda la experiencia fue escalofriante, y todavía la cuento como ejemplo de por qué nunca deberías explorar solo. Convencí a un grupo de unos 5 amigos para que me acompañaran a entrar en una casa vieja que estaba en una zona industrial algo extraña, como en uno de esos caminos de servicio junto a la autopista. La única forma de entrar era por el sótano y luego pasar por un agujero en la pared al final de las escaleras. Después de explorar un rato, se me ocurrió hacer una especie de misión de reconocimiento solo por diversión, que consistía en caminar alrededor de la casa para ver si había policías. Y qué casualidad,
Justo en ese momento vi patrullas entrando a la calle con las sirenas encendidas, dirigiéndose al restaurante de al lado. Seguramente alguien nos había denunciado. La salida estaba al otro lado de la casa, lejos de donde estaban los policías. Grité rápidamente a los demás que salieran por donde habíamos entrado y, de alguna manera, lo logramos. Normalmente no creo mucho en la intuición, pero sí me resulta curioso que justo en ese momento sentí la necesidad de salir a revisar. Hace años fui a un bosque no muy lejos de mi casa. Estaba solo, y me gustaba atravesar un pinar para llegar al otro lado, donde había un espacio abierto sin árboles, a unos 10 metros por encima del río. Solía ir seguido, al menos una vez al mes en verano, pero esa vez vi unos jabalíes bebiendo en el río. Me quedé allí observándolos hasta que escuché un ruido detrás de mí, a pocos metros, dentro de los árboles. Asustado y pensando que era otro jabalí, trepé a un árbol cercano para esperar a que se alejara, así podía irme yo también. Unos segundos después me di cuenta de que no era un jabalí. Era una persona, caminando en 4 patas y con un olor a podredumbre. Se detuvo debajo del árbol y se quedó mirándome. Estaba aterrorizado. Honestamente no sabía qué hacer, mi walkie-talkie tenía la batería agotada y no había nadie cerca que pudiera vernos ni oírnos. Se quedó mirándome al menos 5 minutos en silencio, sentado en el suelo con las piernas cruzadas. Le grité que se fuera, le pregunté qué quería, pero no respondió nada. No dejé de mirarlo con miedo todo ese tiempo hasta que se levantó y empezó a rascarse la espalda contra el árbol. Luego me saludó con la mano y se fue, caminando normalmente. Esperé al menos 10 minutos más mirando entre los árboles, buscándolo, pero ya no estaba. Entonces, con un impulso de valentía, bajé del árbol y salí corriendo para salir de ese bosque lo más rápido posible. Además ya estaba oscureciendo, y nunca había corrido tan rápido. Probablemente era un hombre sin hogar al que le gustaba hacer bromas y asustar a los demás, pero lo cierto es que nunca volví a ese lugar. Vivo en una zona muy rural en el este de Texas y estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo. El grupo de edad rondaba entre los 12 y 14 años, y éramos como 6 los que nos quedamos después de que la fiesta terminó. Nos quedamos despiertos hasta tarde y decidimos salir a caminar por los caminos. Era 2002 o 2003, así que ninguno tenía teléfono celular y no llevamos linterna. En ese camino, la distancia promedio entre casa y casa es de unos 400 metros, ya que la mayoría de los residentes son dueños de grandes terrenos. No estábamos tratando de escondernos, pero tampoco hacíamos ruido ni alboroto. De repente, en plena oscuridad y a unos 200 metros de la casa más cercana, escuchamos cómo se cargaba una escopeta y la voz de un hombre diciendo con firmeza: ¿Qué hacen por aquí, muchachos? Como si estuviera justo detrás de nosotros. Nunca lo vimos, pero había suficiente luz de luna como para distinguir el asfalto del camino, así que salimos corriendo de vuelta a casa de mi amigo tan rápido como pudimos. Fue todo lo que pudimos comentar durante semanas. Fue una locura. Un amigo y yo estábamos explorando un hospital parcialmente activo, con muchos edificios abandonados desde hacía tiempo dentro del mismo complejo. Estábamos en una habitación donde había habido un incendio, y un montón de cunas metálicas para bebés cubiertas de hollín negro daban un aspecto bastante inquietante. Estaba encuadrando una foto, pero necesitaba retroceder para mejorar la composición. Fui dando pasos hacia atrás, una y otra vez, hasta salir por la ventana. Ya no podía ver a mi amigo, que estaba tomando su propia foto. De repente, una figura pasó frente a mí del otro lado de la ventana. Pensé que era él, pero resultó ser un tipo drogado agitando un tubo de hierro, gritando y preguntando cómo subir al techo. Dio toda una vuelta por la habitación caminando rápido, golpeando la palma de su mano con el tubo, y no estaba claro si siquiera se dio cuenta de que estábamos ahí. Desapareció en otra habitación del edificio y tanto mi amigo como yo agradecimos muchísimo que no nos hubiera golpeado en la cabeza ni robado el equipo. Fue una experiencia totalmente nueva para nosotros. Horas después lo vimos en el techo, arrancando cables de cobre de una caja de fusibles. Murmuraba algo sobre que se le estaban acabando las baterías de la linterna. Le di un puñado de baterías y le deseé suerte. Sentí que era como un acto de karma, una forma de pagarle por no habernos matado. Tengo una historia inquietante que no encaja del todo en la categoría de exploración urbana, pero sigue siendo bastante perturbadora. Mis 3 amigos y yo íbamos de camino a una excursión por las montañas. Para ahorrar dinero, en lugar de hospedarnos en moteles, decidimos acampar en algunos campamentos. Cuando llegamos al primero, que ya habíamos reservado, llamamos al propietario del lugar, quien salió, nos dio un formulario para firmar, pagamos y se fue. Todo bien. A la mañana siguiente, antes del amanecer, desayunamos,
empacamos las carpas y estábamos por seguir camino, pero decidimos caminar un poco por la zona y explorar mientras salía el sol. Era un viejo campamento de los Boy Scouts, aparentemente en desuso según los carteles antiguos, completamente desolado y abandonado, salvo por nosotros. Pasamos por algunos sitios cubiertos de maleza y bastante descuidados, y justo cuando estábamos por irnos, vimos luces RGB entre las hojas del bosque. ¿Luces de fiesta en medio del bosque? Muy raro. Así que cruzamos unos 30 metros de bosque y pasto hasta un claro. En ese claro había unas estructuras elevadas, como casetas cuadradas de madera de unos 3 metros por lado, con mosquiteros alrededor, techos de chapa y escaleras para subir. Había 6, dispuestas en círculo. Las barandas tenían luces de fiesta, algunas todavía encendidas, alimentadas por cajas eléctricas. Lo inquietante era que no había nadie, y había objetos personales tirados por todas partes. Bolsos de viaje, mantas, sacos de dormir sobre los catres o en el suelo, camisetas, pantalones, latas de cerveza, todo cubierto de ramas caídas y hojas, deteriorado y claramente abandonado desde hacía al menos algunas semanas, si no meses. Algunos bolsos tenían marcas de garras, seguramente de mapaches. Fascinados por este descubrimiento extraño, seguimos explorando y entramos en una de las casetas. Una incluso tenía una mini nevera. Estaba apagada, pero tenía cervezas dentro. Me fui de inmediato después de entrar a la siguiente. Me había separado un poco del grupo, abrí la puerta de otra caseta y encontré unos lentes y un sándwich a medio comer, cubierto de moho, todavía sobre un plato en la mesa del campamento entre los dos catres. Parecía que quienquiera que estuviera allí se había ido de repente, como si hubiera huido. ¿De qué? No lo sabemos. Pero ver esos lentes personales y las marcas de mordida en un sándwich viejo me hizo pensar que había algo muy extraño. Le mostré a mis amigos lo que había encontrado y todos sentimos lo mismo, una incomodidad profunda. Así que nos fuimos. Le mandamos un mensaje al dueño del terreno contándole lo que habíamos visto y no respondió. Definitivamente fue un descubrimiento extraño. No es exactamente exploración urbana, pero igual vale la pena contarlo. En mi zona hay una gran red de minas que datan de la época en que las empresas cementeras excavaban cualquier veta de roca que valiera la pena. El cemento extraído de esas minas se utilizó para construir la base de la Estatua de la Libertad y los cimientos del puente de Brooklyn, entre otras obras en la ciudad de Nueva York y en varios proyectos por todo Estados Unidos. En los últimos años, el valle del río Hudson Medio se ha vuelto bastante popular para la exploración urbana y el turismo en general, en parte gracias a los antiguos hoteles del Borscht Belt, instalaciones psiquiátricas abandonadas y cuevas o minas. Una tarde lluviosa durante el paso del huracán Irene, mi cuerpo de bomberos estaba ocupado despejando caminos de árboles y escombros, además de atender las típicas llamadas como se me cayó un pack de 12 latas de gaseosa en el pie. No nos afectó tanto como a otros pueblos más al norte. El arroyo de nuestro pueblo estaba alto, sí, pero no había peligro de que algo se destruyera. Cerca de las 3 de la tarde recibimos una llamada que, francamente, me heló la sangre. Sonaron las alarmas, los radiolocalizadores de todos se activaron y el despachador del Centro de Coordinación del Condado, que normalmente hablaba con un tono tranquilo y relajado, sonó claramente alterado. Respondan por 2 excursionistas, posiblemente atrapados en un pozo de mina cerca de tal lugar. La persona que llamó está afuera de la entrada y reporta que la boca del túnel colapsó parcialmente. Soy el más pequeño del equipo, pero también un espeleólogo, buzo y escalador entusiasta. Siempre era el primero en lanzarse al agua, trepar puentes o acantilados, o descender a lo desconocido. Pero esta llamada me dio mala espina. Al llegar a la escena, se me hizo un nudo en el estómago. El techo de la cueva se había agrietado. Todo el lado de la montaña parecía listo para tragarnos mientras mirábamos ese agujero mojado y cubierto de maleza por el que iba a entrar. No esperé. Me deslicé con los pies por delante, pasando entre algunas rocas que se habían soltado del techo. Me tomó unos 30 minutos llegar hasta los 2 atrapados, y la alegría de encontrarlos se convirtió en terror inmediato. El interior del túnel estaba filtrando agua, las piedras se desprendían de las paredes y el techo, y el piso se llenaba rápidamente con agua turbia y oscura. Les grité que salieran lo más rápido posible mientras todavía había una salida, y que se alejaran del lado de la colina antes de que toda la montaña colapsara. Salimos a tiempo, y no pasaron ni 5 minutos cuando el techo cedió. Apenas habíamos salido del costado de la colina cuando 2 rocas, del tamaño de una casa de 2 pisos cada una, rodaron colina abajo. A veces, en días húmedos, puedes oír pequeños deslizamientos. Supongo que algún día toda la caverna interior excavada colapsará, arrastrando con ella la cima de la montaña. Hoy en día ya no hay entrada a esa mina, pero muchas otras siguen accesibles. No entren.